Hola, ¿cómo están, hifas queridas? Esta semana les hablaré de Angry Birds. Bienvenido a tu nuevo trabajo de verano aquí en la granja Angry Birds. Ara las tierras, cuida tus cultivos e intercambia mercancía con tus vecinos y amigos para salvar tu granja de ser destruida por el malvado Ayuya Poderosa. La historia del juego está centrada en un universo alternativo donde Stella gasta su verano con sus familiares en la granja, enamorándose del pájaro adinerado Gale. Saben, he hecho este guión desde cero ya 3 veces y no tengo idea de qué voy a hacer con este tema. Entré en este tema creyendo que iba a encontrar más información. No fue así. De hecho, la poquísima información que logré encontrar se contradice. Primero, hablaré del juego como si fuera real. Hay mucho que procesar aquí. En la esquina aparecerán estas caritas de colores a lo largo del video. Verde significa que es completamente verdad y confirmado. Amarillo que no se confirmó pero estoy muy seguro de que es así. Y rojo, teorías con bases pero que siguen siendo solo teorías. Empecemos. Capítulo 1. Review de fantasía. Angry Birds es un simulador de granja, combinado con una novela visual, combinado con un terror, combinado con juegos hipercasuales. Sí, esto será complicado. Tomas el lugar de Stella, el pájaro rosa, que va a pasar su verano en la granja, teniendo que salvarla de ser destruida. Manejando y cuidándola, descubriendo los secretos de esta y enamorándose en el proceso. Todo gira alrededor de la granja. Cultivando y gracias a tus animales, puedes conseguir materiales y dinero haciendo pedidos. Tiene un sistema de crafteo de comida y recursos, y un sistema de experiencia. Al vender, cultivar y cuidar de tu granja, vas ganando puntos de experiencia, subiendo de nivel, pudiendo conseguir mejoras estéticas y más cosas para tu granja. Puedes evolucionar con dinero y materiales a tus diferentes personajes para tener nuevas y mejoradas habilidades. Puedes viajar a ver cómo está la granja de tus amigos y misiones diarias y semanales, con eventos de temporada. Explica su historia por medio de cinemáticas al estilo de novela visual y al hacer ciertas cosas vas desbloqueando memorias que son como fotos que se guardan en tu libro de fotografías que indagan más en tu vida. La manera en la que cuidas tu granja es por medio de minijuegos, teniendo que recolectar tus cultivos, controlar las plagas, cuidar tus animales, recoger sus recursos, cocinar. Y minijuegos que se hacen para progresar en la historia. Tu meta final es salvar a la granja, de que Ayuya Poderosa la convierte en un campo de golf. Dependiendo de tus decisiones, puedes progresar hacia distintas tramas y finales, teniendo consecuencias tus acciones. Ok, estarán preguntándose por qué el juego se ve tan cursed y por qué estoy haciendo un video sobre esto. Si se dieron cuenta, estoy usando el mismo gameplay todo el tiempo. Todo lo que estoy usando es contenido del único tráiler que se dio a conocer. Este se publicó el 1 de abril y un día después dijeron en la descripción Día de los Tontos, gallinas. Caso cerrado, ¿no? Es una broma del Día de los Tontos, ¿no? ¿No? Capítulo 2. Información de fantasía. Ya saben qué pudo ser de este juego analizando el tráiler y siguiendo las constantes de Hay-Day, Stardew Valley y otros juegos pasados de Angry Birds, como Epic o Stella. Ahora toca que les diga todas las otras fuentes de información. Aparte del tráiler principal, el cual pueden ver con esta etiqueta o con el link en la descripción, solo tenemos 2 fuentes de información extra y la wiki hecha por fans del juego. Iremos en orden. La wiki. Todos saben que uno no debe confiar ciegamente en las wikis que no sean oficiales. La información tiene que ser verificada y tener pruebas. Todo lo que nos da de información esta wiki es que el contenido del tráiler es prácticamente un collage que luego usaron para hacer más collages. Su interfaz y varios efectos de sonido están tomados de Angry Birds Stella, y mucho arte y efectos de sonido están tomados de Angry Birds Toons. Ahora,
Sirvió de inspiración para el episodio de la granja porcina, y la mecánica principal de evolucionar y la estética del juego se ocupó para Angry Birds Evolution. Es toda la información que nos da la wiki. Tumblr. Mis fuentes son muy raras. Conozcan a Laisanen, la persona que me salvó y a la vez me condenó de que este tema no fuera tan simple. Dedicándose al diseño de personajes, Laisanen fue quien publicó en su Tumblr varias cosas de Angry Birds. De una vez digo, crédito a ella por todas estas imágenes y una disculpa si así no se pronuncia el nombre. En orden cronológico, el 1 de abril de 2015 comparte los diseños originales que hizo junto a su equipo desde verano de 2014. Dibujó esto pensando que no se iban a usar nunca. Dice que tuvo un equipo fantástico que terminó haciendo el tráiler. El 17 de febrero de 2016 publicó una animación de Estela quieta. El 11 de julio de 2016 publicó arte conceptual del juego, llamado Angry Birds Farmageddon. El 26 de septiembre de 2016 enseñó una escena de un segundo tráiler que nunca se terminó, planeando el lanzarse junto con el juego real de Angry Birds, pero lamentablemente, sin importar todo el trabajo, se canceló. Y por último, el 3 de febrero de 2017, enseñó una guía de evolución de Estela, en la que aparece cómo se mejora subiendo de nivel. Y por último, LinkedIn. Viendo el LinkedIn de Laisanen, podemos encontrar más información del proyecto. Sabemos que en la época en la que se hizo el proyecto de Angry Birds, trabajó en Angry Birds Toons y Angry Birds Estela, y arte conceptual de otros juegos para móviles. Y además, podemos dar un vistazo a la información del proyecto. Está marcado como ser solo un tráiler, y en su descripción nos dice: un tráiler del Día de los Tontos del juego no existente Angry Birds. Y podemos conocer los nombres del equipo que trabajó en esto. Checando sus perfiles, uno se da cuenta que curiosamente la mayoría trabajaron en Angry Birds Toons y en Estela. Esa es toda la información que hay, no hay más. Estuve buscando información por días y no hay más. No tienen información del proyecto las otras personas que trabajaron. Hay varios tweets eliminados que no se pueden recuperar, links que no quedan a nada, como si no se pudiera hablar del tema. Y lo más importante es que hay muchas contradicciones, demasiadas para la poca información que tenemos. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿De qué nos sirve esta información si es inconsistente? ¿Por qué fuentes de información confiables como Rovio y alguien que trabajó ahí tendrían tantas fallas? ¿Estoy entrando en la locura? Capítulo 3. Teorías de fantasía. Aquí es donde entra la especulación pura y dura. Recuerden que la carita roja son teorías que pueden estar equivocadas sin ningún problema. Recapitulemos las piezas clave. El tráiler, la información del proyecto de LinkedIn y el hecho que tiene elementos reciclados muy obvios dicen que esto solo fue concebido para hacer un tráiler de una broma del Día de los Tontos. Por el otro lado, toda la información, arte conceptual y comentarios que dio Laisanen, el hecho de que se puede interpretar diferente la información de LinkedIn, dando a entender que hubo un equipo que trabajó en el juego, y el hecho de cambiar el enfoque del tráiler después de unos días, puede dar a entender algo más que un tráiler. Mientras más pienses en esto, más confuso se hace todo. Si pensamos que el juego debía salir, se sostiene en que Laisanen menciona que se iba a lanzar el juego, pero fue cancelado, diciendo que ya se tenía mucho trabajo ya hecho. Es todo lo que sostiene esta teoría, pero tiene dos grandes fallas. Primero, ¿por qué lanzar el anuncio en el Día de los Tontos? Y ¿por qué solo una persona ha mencionado sobre este juego? Si se lanzó en el Día de los Tontos es porque querían sabotearlo, o alguien superior quería sabotear el proyecto, ya sea porque no querían que funcionara o porque sabían que no iba a funcionar, excusándose con la fecha si no llegaba a gustar. Entonces, ¿por qué le dieron luz verde al proyecto en primer lugar? Ahí ya no podríamos saber mucho, tal vez por algún contrato o acuerdo. Y sobre el que nadie menciona sobre el juego, puede no tener sentido de dos formas distintas.
¿por qué nadie de los otros que trabajaron ha dicho algo? O ¿por qué Leisonen puede decir algo sin problemas? Si pensamos que no pueden decir nada por un acuerdo de confidencialidad, Leisonen tampoco podía haber dicho nada, a menos que su contrato fuera diferente, lo cual no tiene sentido ya que no cumplió ningún rol notoriamente importante, ni al director lo dejaron hablar según esta hipótesis. La otra posibilidad es que nadie haya mencionado el proyecto, absolutamente nadie, y que nadie más lo haya puesto en sus proyectos de LinkedIn. Posible, pero muy poco creíble, aún menos si sabemos que el director del proyecto eliminó un tweet relacionado al proyecto. Y el que haya tantas cosas recicladas se podría excusar con que solo hicieron lo que podían con el plazo de tiempo que les dieron, siendo algo provisional. Si pensamos que desde el principio se consideró como broma, todo lo que dice Leisonen no tiene sentido. Si estuviera mintiendo, me sorprendería que Rovio no le hubiera dicho nada, siendo casi imposible que lo pudiera haber hecho, además de que no ganaría nada con mentir sobre este tema, pudiendo meterse en problemas además. La otra posibilidad sería que los posts estuvieran planeados para crear confusión o que resalte la broma entre todas las demás, lo cual sería una estrategia muy interesante pero sin manera de confirmarla o desconfirmarla. Y la otra alternativa, que creo que es la más posible, es que no sabían todavía si se iba o no a hacer, siendo esta la razón por la que lo publicaron el Día de los Tontos y por la que hay suficiente avance y concept art, pero sin haber resuelto el problema de por qué solamente Leisonen publicó sobre esto. Capítulo 4. Conclusión de fantasía. Empecé a hacer este video pensando hablar en cómo, hecho un poco más serio, pudo haberse quedado como un muy buen juego, parecido a la combinación que ocurrió en Angry Birds Epic al mezclar Angry Birds con estrategia por turnos, pero esta vez con un juego de simulación de granjas. Explorar cómo pudo haber sido una mejoría de Hay Day, o poner un antecedente en este tipo de juegos. Tiene ideas muy interesantes, el evolucionar a tus personajes para cuidar mejor a la granja, el que puedas hacer minijuegos para tratar plagas, recolectar cultivos, entre otros, el personalizar tu granja y tu personaje, la historia narrada por novela visual y el cómo podía afectar al juego, el elemento de cocina, etc. Todo eso pudo haber sido maravilloso, y ese era el enfoque que tenía pensado antes. Todavía lo pienso, y este segmento resume bastante bien todo esto. Pero, mientras más buscaba información, me di cuenta que nadie se puso a pensar con detenimiento sobre este tema. Aunque no llegué a ninguna conclusión clara o definitiva, espero haber aclarado algo al tema y compartir mi opinión sobre esto. Suscribirte y dar like nos ayuda mucho. Gracias por ver. Adiós.